dueña de esta casa, así que tu opinión no cuenta nada. Marta gritó esto mientras movía mis muebles de un lado a otro, como si yo fuera invisible. Mi nuera estaba parada en medio de mi sala, con los brazos cruzados y esa mirada llena de desprecio que jamás imaginé ver dirigida hacia mí. Acababa de preguntarle por qué estaba cambiando todo sin consultarme. Era una pregunta simple. Tranquila. Pero su respuesta fue un golpe directo al pecho. Me quedé quieta, con las manos temblando a los costados de mi cuerpo. 67 años cargando esta vida, y ahora una mujer que llegó hace apenas 5 años a mi familia me decía que yo no tenía derecho a opinar en la casa que construí, en las paredes que levanté, en el hogar donde crié a mi hijo sola después de que su padre muriera. Miré a Carlos. Mi hijo. Mi único hijo. Estaba sentado en el sofá, con la mirada clavada en su teléfono, como si nada estuviera pasando. Como si no hubiera escuchado a su esposa humillarme. Como si yo no estuviera ahí, rota, esperando que él dijera algo. Cualquier cosa. Pero no dijo nada. Solo pasó el dedo por la pantalla de su celular, evitando mis ojos. Sentí como algo dentro de mí se quebraba. No era la primera vez que Marta me hablaba así. Pero era la primera vez que lo hacía delante de Carlos y él no reaccionaba. Era la primera vez que entendí que mi hijo había elegido. Y no me había elegido a mí. Marta siguió hablando, pero yo ya no escuchaba sus palabras. Solo veía su boca moverse, llena de veneno. Veía cómo arrastraba mi sillón hacia la esquina, el mismo sillón donde amamanté a Carlos cuando era bebé. El mismo donde lo abracé cuando tuvo pesadillas. El mismo donde lloré sola el día que enterré a mi esposo. Y ahora era solo un estorbo en su nueva decoración. Respiré profundo. Sentí como el aire entraba con dificultad a mis pulmones. Mi pecho dolía. No del corazón. Dolía del alma. De ese lugar donde guardamos el amor que dimos y que creímos que sería devuelto algún día. No vas a decir nada, Carlos. Mi voz salió quebrada, casi en un susurro. Necesitaba que mi hijo me mirara, que reaccionara, que recordara quién era yo, quién había sido para él. Carlos levantó la vista por un segundo. Solo un segundo. Y luego volvió a bajarla. Mamá, no empieces. Marta solo está organizando. No es para tanto. No es para tanto. Esas 4 palabras terminaron de destrozarme. No era para tanto que me gritaran. No era para tanto que me trataran como una extraña. No era para tanto que borraran mi existencia de mi propia casa. Marta sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero yo la vi. Fue la sonrisa de alguien que acaba de ganar. De alguien que sabe que tiene el poder. Y yo, en ese momento, no tenía nada. Hortensia, si no te gusta cómo hacemos las cosas aquí, puedes irte a vivir a otro lugar. Nadie te está obligando a quedarte. Esas palabras cayeron como piedras. Me quedé mirándola, sintiendo como cada sílaba se clavaba en mi pecho. ¿Irme? ¿De mi casa? ¿De la casa que compré con el dinero del seguro de vida de mi esposo? ¿De la casa donde di cada gota de sudor para que no nos faltara nada? No podía creerlo. Pero ahí estaba. La realidad me golpeaba sin piedad. Carlos seguía en silencio. Y ese silencio dolía más que cualquier grito. Porque su silencio era su respuesta. Su silencio me decía que él estaba de acuerdo. Que para él, yo era prescindible. Marta continuó moviendo las cosas. Quitó el cuadro de la pared, el que tenía la foto de mi madre. Lo dejó apoyado en el suelo, boca abajo, como si no valiera nada. Como si mi historia no importara. Ese cuadro ha estado ahí desde que compré esta casa, dije, tratando de mantener la calma. Pues ya no va a estar más. No combina con el estilo que queremos. Queremos. Ella dijo queremos. Como si esta casa fuera de los dos. Como si yo ya no existiera en la ecuación. Sentí que mis piernas temblaban. Quise gritar. Quise sacar todo lo que tenía adentro. Pero no lo hice. Porque algo dentro de mí me detuvo. Algo que todavía no entendía bien, pero que me decía que este no era el momento de explotar. Me quedé ahí parada, viendo cómo Marta seguía reordenando mi vida sin mi permiso. Viendo cómo mi hijo miraba hacia otro lado. Viendo cómo mi mundo se desmoronaba en silencio. Y entonces, sin decir una palabra más, me di la vuelta y caminé hacia mi habitación.
Cerré la puerta despacio. Me senté en la orilla de mi cama, con las manos sobre las rodillas, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Las lágrimas comenzaron a caer. Silenciosas, calientes, amargas. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había permitido que esto sucediera? ¿En qué momento dejé de ser la madre respetada para convertirme en un estorbo? Miré alrededor de mi habitación. Era el único lugar que todavía parecía mío. Las paredes con las fotos de Carlos de pequeño. La cómoda con el relicario de mi madre. La colcha que tejí a mano durante las noches de insomnio después de enviudar. Todo seguía ahí. Pero yo ya no me sentía dueña de nada. Escuché risas en la sala. Marta y Carlos estaban riendo. Como si nada hubiera pasado. Como si no acabaran de destrozarme. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. Respiré hondo. Y en ese momento, algo cambió dentro de mí. No fue rabia. No fue odio. Fue claridad. Entendí que ya no podía seguir esperando que Carlos reaccionara. Que ya no podía seguir rogando por un lugar en mi propia casa. Que ya no podía seguir siendo invisible. Si ellos querían jugar sucio, yo iba a jugar inteligente. Me levanté de la cama y caminé hacia el pequeño escritorio en la esquina de mi cuarto. Abrí el cajón y saqué un cuaderno viejo. Lo abrí en una página en blanco. Y empecé a escribir. Fecha. Hora. Lo que Marta había dicho. Lo que Carlos no había dicho. Todo. Porque si algo me enseñó la vida, es que la verdad siempre necesita pruebas. Y yo iba a tener todas las pruebas que necesitara. Cerré el cuaderno y lo guardé en el fondo del cajón, debajo de unas cartas viejas. Nadie lo buscaría ahí. Volví a sentarme en la cama. Esta vez, sin lágrimas. Solo con una determinación fría que nunca antes había sentido. Marta había dicho que yo ya no era dueña de esta casa. Pero se equivocaba. Yo era la dueña. Y aunque en ese momento pareciera que había perdido, ellos no sabían lo que venía. Porque una madre herida es peligrosa. Y una madre traicionada es imparable. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi habitación, recordando cómo había llegado hasta aquí. Cómo esta casa, estas paredes, este techo, habían sido mi sueño más grande. Y cómo ahora se estaban convirtiendo en mi peor pesadilla. Cerré los ojos y volví atrás en el tiempo. A cuando todo era diferente. A cuando yo era diferente. Tenía 32 años cuando enviudé. Carlos apenas tenía 7. Recuerdo el día del funeral de mi esposo como si fuera ayer. El cielo estaba gris, y yo sostenía la mano de mi hijo mientras él lloraba sin entender por qué su papá no iba a volver. Yo tampoco lloraba en ese momento. No podía. Porque sabía que si empezaba, no iba a poder parar. Y tenía que ser fuerte. Por él. Los primeros meses fueron un infierno. El dinero del seguro de vida llegó después de 3 meses de trámites agotadores. $50,000. Era mucho dinero para mí, que nunca había tenido más de $200 juntos en mi vida. Pero no lo toqué. No lo gasté en cosas innecesarias. Lo guardé como si fuera oro. Trabajé limpiando casas. 3 casas al día, 6 días a la semana. Me levantaba a las 5 de la mañana y volvía a las 8 de la noche. Carlos se quedaba con la vecina, la señora Florinda, que era la única persona en quien podía confiar. Ella lo cuidaba, le daba de comer, lo ayudaba con las tareas. Y nunca me cobró un centavo. Solo me decía que algún día yo haría lo mismo por alguien más. Ahorré cada dólar que pude. Comía una vez al día para que Carlos pudiera comer 3. Usaba la misma ropa durante años. No salía. No me divertía. No existía nada más que trabajar y ahorrar. Porque tenía un sueño. Quería comprar una casa. Una casa propia donde Carlos pudiera crecer seguro. Donde nadie pudiera echarnos. Me tomó 12 años. 12 años de sacrificio absoluto. Pero lo logré. Junté $35,000 de mis propios ahorros, más los $50,000 del seguro que había invertido con cuidado. $85,000 en total. Y con eso compré esta casa. Recuerdo el día que firmé los papeles. Fue el día más feliz de mi vida después del nacimiento de Carlos. El agente me entregó las llaves y yo las sostuve en mis manos como si fueran un tesoro. Porque lo eran.
Era la prueba de que todo el dolor había valido la pena. Carlos tenía 19 años cuando nos mudamos. Estaba en la universidad, estudiando administración de empresas. Yo estaba tan orgullosa de él. Mi hijo, el primer universitario de la familia. El que iba a tener una vida mejor que la mía. El que nunca iba a tener que limpiar casas ajenas para sobrevivir. Le di la mejor habitación de la casa. La que tenía ventana grande y vista al jardín. Pinté las paredes del color que él quería. Compré una cama nueva, un escritorio nuevo. Todo para que estuviera cómodo. Para que pudiera estudiar tranquilo. Yo me quedé con la habitación pequeña. La que daba al patio trasero. Pero no me importaba. Lo importante era que mi hijo tuviera lo mejor. Siempre fue así. Él primero. Yo después. O nunca. Carlos se graduó con honores. Conseguí un trabajo en una empresa de contabilidad. Ganaba bien. Por primera vez en años, empezó a traer dinero a la casa. Yo seguía trabajando, pero él insistía en que ya no era necesario. Que él podía mantenerme. Que yo había trabajado suficiente en mi vida. Pero no dejé de trabajar. Algo dentro de mí me decía que no podía depender de nadie. Ni siquiera de mi hijo. La vida me había enseñado que el único dinero seguro es el que una misma gana. Cuando Carlos cumplió 32 años, conoció a Marta. Ella trabajaba en la misma empresa, en el departamento de recursos humanos. Era bonita, eso no lo puedo negar. Pelo largo, sonrisa perfecta, siempre bien arreglada. Y Carlos se enamoró como un tonto. La primera vez que la trajo a casa, yo traté de ser amable. Preparé una cena especial. Limpié toda la casa hasta que brilló. Me puse mi mejor vestido, aunque era viejo. Quería causar buena impresión. Marta llegó con tacones altos y un vestido que probablemente costaba más que todo mi guardarropa junto. Miró la casa con esos ojos que evalúan todo. Yo vi cómo su mirada se detenía en los muebles viejos, en las cortinas desteñidas, en las paredes que necesitaban pintura. Qué acogedor, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Acogedor. Esa palabra que la gente usa cuando no quiere decir que algo es viejo o pobre. Durante la cena, Marta habló mucho de su familia. Su padre era dueño de una ferretería. Su madre era maestra. Tenían una casa de 2 pisos en un barrio bonito. Ella había estudiado en una universidad privada. Todo en su vida parecía perfecto. Y luego me preguntó a qué me dedicaba. Le dije que limpiaba casas. Vi cómo su sonrisa se congelaba por un segundo. Vi cómo miraba a Carlos de reojo. Vi el juicio en sus ojos. Pero Carlos la miraba con adoración. Y yo sabía que mi opinión no iba a importar. Así que me callé. Sonreí. Y fingí que todo estaba bien. Se casaron un año después. Fue una boda pequeña. Yo había ahorrado $5,000 para ayudar con los gastos. Era todo lo que tenía. Se lo di a Carlos con lágrimas en los ojos. Era mi regalo para él. Para que empezara su nueva vida bien. Marta apenas me dio las gracias. Estaba más preocupada por el fotógrafo, por las flores, por el pastel. Yo no era importante en esa ecuación. Después de la boda, Carlos me preguntó si podían vivir conmigo mientras ahorraban para su propia casa. Solo por un año, dijo. 2 como máximo. Yo dije que sí. Por supuesto que dije que sí. Era mi hijo. Y esta era su casa también. Siempre lo había sido. Los primeros meses fueron llevaderos. Marta trabajaba, yo trabajaba, Carlos trabajaba. Cada quien en lo suyo. Pero poco a poco, empecé a notar cambios. Marta comenzó a opinar sobre todo. Que la casa necesitaba remodelación. Que los muebles estaban muy viejos. Que las cortinas daban depresión. Que el jardín era un desastre. Yo trataba de explicarle que no tenía dinero para esas cosas. Que la casa estaba bien así. Que lo importante era que teníamos un techo sobre nuestras cabezas. Pero ella insistía. Y Carlos comenzó a verme con otros ojos. Como si de repente mi casa no fuera suficiente. Como si yo no fuera suficiente. Un día llegué del trabajo y encontré muebles nuevos en la sala. Marta los había comprado sin preguntarme. Mis viejos muebles estaban en el garaje, arrumbados como basura. Esto se ve mucho mejor,
¿verdad, Hortensia?, me dijo con esa sonrisa falsa. Yo miré mis muebles en el garaje. El sofá donde había dormido tantas noches cuando no podía pagar la calefacción y le daba la cama a Carlos. La mesita donde hacíamos la tarea juntos. Todo ahora era basura para ella. Pero no dije nada. Porque Carlos estaba ahí, mirándome, esperando que yo dijera que todo estaba bien. Que me gustaban los cambios. Que era una buena idea. Y yo dije que sí. Como siempre. Pasaron los meses y Marta fue tomando más control. Ahora ella compraba la comida. Ella decidía qué se cocinaba. Ella invitaba a sus amigas sin avisarme. Mi casa ya no se sentía mía. Y Carlos no decía nada. Solo trabajaba, llegaba cansado, cenaba lo que Marta preparaba, y se iba a dormir. Yo comencé a sentirme invisible. Como un fantasma en mi propia casa. Nadie me preguntaba cómo estaba. Nadie me incluía en las conversaciones. Nadie me miraba. Una noche, mientras lavaba los platos después de la cena, escuché a Marta y Carlos hablando en su habitación. La puerta estaba entreabierta. No podemos seguir viviendo aquí, Carlos. Esta casa es demasiado pequeña. Y tu madre siempre está aquí. No tenemos privacidad. Ya lo sé, amor. Pero estamos ahorrando. Pronto tendremos nuestra propia casa. ¿Y por qué no le pedimos a tu mamá que venda esta casa? Podríamos usar ese dinero para comprar algo mejor. Algo más grande. En un mejor barrio. Silencio. Un silencio largo que me heló la sangre. No sé, Marta. Esta casa es de mi mamá. Ella trabajó mucho para comprarla. Pero tú eres su único hijo. Algún día va a ser tuya de todas formas. ¿Por qué esperar? No escuché la respuesta de Carlos. Me alejé de la puerta con el corazón roto. Esa noche entendí algo. Marta no solo quería que yo fuera invisible. Quería que yo desapareciera por completo. Y lo peor de todo era que Carlos no la estaba deteniendo. Volví a abrir los ojos en la oscuridad de mi habitación. Ya no era la misma mujer ingenua que había abierto las puertas de su casa creyendo en el amor incondicional. Ahora sabía la verdad. Y la verdad dolía más de lo que jamás imaginé. Pasaron 3 meses desde aquella noche en que escuché la conversación entre Carlos y Marta. 3 meses en los que fingí no saber nada. 3 meses en los que seguí siendo la madre amable, la que no molesta, la que se hace invisible para no causar problemas. Pero por dentro, algo había cambiado. Ahora observaba. Ahora prestaba atención a cada detalle. A cada mirada. A cada susurro. Y fue así como empecé a notar cosas extrañas. Un martes por la tarde, llegué temprano del trabajo. Me había sentido mal del estómago y decidí volver a casa. Cuando entré, la casa estaba en silencio. Pensé que no había nadie. Pero entonces escuché voces en el estudio. La puerta estaba casi cerrada, pero dejaba pasar sonidos. Era Marta hablando por teléfono. Sí, papá, ya te dije que la casa está a nombre de ella. Pero Carlos es el único heredero. Solo es cuestión de tiempo. No, ella no sospecha nada. Es una mujer simple. No entiende de estas cosas. Claro que vamos a esperar lo necesario, pero mientras tanto podemos ir preparando el terreno. Me quedé paralizada en el pasillo. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. ¿Preparando el terreno? ¿Para qué? Marta siguió hablando, pero yo ya no podía escuchar más. Caminé despacio hacia mi habitación, tratando de no hacer ruido. Cerré la puerta y me senté en la cama, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Ellos estaban planeando algo. Algo que tenía que ver con mi casa, con mi herencia, con mi vida. Esa noche no bajé a cenar. Les dije que me sentía mal. Y era verdad. Me sentía enferma del alma. Me quedé despierta toda la noche, pensando, tratando de entender qué estaban tramando. Y sobre todo, tratando de entender cómo había llegado a este punto. Cómo mi propio hijo podía estar conspirando contra mí. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. 2 semanas después, llegó un sobre por correo. Iba dirigido a mí, pero Marta lo abrió antes de que yo pudiera verlo. La encontré en la cocina, leyendo la carta con una expresión que no supe descifrar. ¿Qué es eso?
pregunté, tratando de sonar casual. Ah, nada importante. Solo publicidad, dijo, arrugando el papel y tirándolo a la basura. Pero algo en su tono me alertó. Esperé a que saliera de la cocina. Luego, con el corazón latiéndome fuerte, saqué el papel de la basura y lo alicé con cuidado. Era una carta del registro de propiedad. Una notificación de que se había solicitado información sobre mi casa. El solicitante era Carlos Chávez, mi hijo. Las manos me temblaron mientras leía. ¿Por qué Carlos estaba pidiendo información sobre mi propiedad? ¿Por qué no me había dicho nada? Guardé la carta doblada en el bolsillo de mi delantal. La escondí después en mi habitación, en el mismo cajón donde tenía el cuaderno donde estaba anotando todo. Esa noche, durante la cena, observé a Carlos. Estaba normal. Hablaba con Marta sobre su día en el trabajo. Se reía. Comía tranquilo. Como si nada. Carlos, dije, interrumpiendo su conversación. ¿Has ido al registro de propiedad últimamente? Vi cómo se tensaba. Solo fue un segundo, pero lo vi. Marta también se quedó quieta, con el tenedor a medio camino hacia su boca. ¿Al registro? No. Mamá. ¿Por qué preguntas? Solo curiosidad. Es que recibí una notificación extraña. Debe ser un error, dijo Marta rápidamente. Demasiado rápidamente. Ya sabes cómo son estas oficinas del gobierno. Siempre mandando papeles confusos. Asentí despacio. No dije nada más. Pero ellos tampoco volvieron a hablar con la misma naturalidad. El resto de la cena fue tenso. Incómodo. Esa noche, volví a escuchar voces en su habitación. Esta vez me acerqué más, con cuidado de no hacer ruido. Te dije que fueras discreto, decía Marta, molesta. Fui discreto. No sé cómo se enteró. Porque tu madre no es estúpida, Carlos. Deja de subestimarla. Pero no puede hacer nada. La casa eventualmente será mía. Solo necesitamos paciencia. No quiero esperar 30 años a que se muera, Carlos. Necesitamos esa casa ahora. Podemos venderla, comprar algo mejor, e invertir el resto. Es dinero que está ahí, sin moverse, sin generar nada. ¿Y qué sugieres? ¿Que la echemos? No la echamos. Solo la convencemos de que sería mejor para ella vivir en un lugar más pequeño. Un departamento. Algo que pueda manejar sola. Le vendemos la idea de que es por su bien. Sentí como las lágrimas comenzaban a brotar. Pero no lloré. No todavía. Necesitaba escuchar más. No sé, Marta. Es mi madre. Y precisamente por eso tienes que pensar en su futuro. Esta casa es muy grande para ella. ¿Qué va a hacer cuando ya no pueda subir escaleras? ¿Cuando no pueda mantenerla limpia? Estamos pensando en ella, Carlos. En su bienestar. La forma en que Marta manipulaba las palabras era impresionante. Hacía que robarme mi casa sonara como un acto de amor. Como una ayuda. Me alejé de la puerta. Ya había escuchado suficiente. En mi habitación, saqué el cuaderno y anoté todo. La fecha. La conversación. Las palabras exactas que recordaba. También saqué la carta del registro de propiedad y la guardé en un sobremanila, junto con otros papeles importantes que había empezado a reunir. Al día siguiente, fui al registro de propiedad. Le dije a Marta que tenía una cita médica. Ella apenas me prestó atención. En el registro, pedí una copia certificada de la escritura de mi casa. También pedí un historial de todas las consultas que se habían hecho sobre mi propiedad en los últimos 6 meses. La empleada, una mujer mayor llamada Tania Pacheco, me miró con compasión cuando revisó los registros. Señora Chávez, veo que su hijo ha solicitado información sobre esta propiedad 3 veces en los últimos 4 meses. También solicitó una evaluación del inmueble. Sentí como se me revolvía el estómago. ¿Una evaluación? Sí. Generalmente eso se hace cuando alguien está pensando en vender o en solicitar un crédito usando la propiedad como garantía. ¿Puede él hacer eso sin mi permiso? No, señora. Mientras usted sea la única propietaria registrada, nadie puede vender o hipotecar sin su firma. Pero es importante que usted proteja sus documentos. A veces,
Hay casos de fraude donde se falsifican firmas. Las palabras de Tania me cayeron como un balde de agua fría. ¿Fraude? ¿Falsificación? ¿Mi propio hijo sería capaz de eso? ¿Qué puedo hacer para protegerme?, pregunté, con la voz temblando. Puede poner una alerta en el registro. Así, cualquier movimiento que se intente hacer con su propiedad, usted será notificada inmediatamente. También debería guardar sus documentos originales en un lugar seguro, preferiblemente fuera de su casa. Seguí todos sus consejos. Puse la alerta. Pedí copias certificadas de todo. Y pagué $50 que casi no tenía para asegurarme de que todo estuviera protegido. Cuando salí del registro, me sentía diferente. Ya no era solo una madre herida. Ahora era una mujer que estaba tomando acción. Silenciosa. Estratégica. Pero acción al fin. Esa noche, durante la cena, Marta anunció que había encontrado un departamento perfecto para una persona mayor. Es en un edificio muy lindo, Hortensia. Tiene elevador, está cerca del centro médico, y hay muchas señoras de tu edad ahí. Podrías hacer amigas. Me miró con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. No necesito un departamento, dije tranquila. Tengo mi casa. Sí, pero esta casa es muy grande. Y cada vez se está deteriorando más. ¿No te parece que sería mejor algo más manejable? Mi casa está perfecta. Mamá, intervino Carlos. Solo queremos lo mejor para ti. No tienes que tomar una decisión ahora, pero al menos deberías ir a ver el departamento. Los miré a los dos. Y en ese momento, tuve que hacer el mayor esfuerzo de mi vida para no gritar, para no tirar la mesa, para no decirles todo lo que sabía. Pero no lo hice, porque había aprendido algo importante. El que grita pierde. El que muestra sus cartas primero, pierde. Y yo no iba a perder. Iré a verlo, dije con calma. Pero no prometo nada. Marta sonrió, creyendo que había ganado. Carlos se relajó en su silla. Pero yo sabía la verdad. Sabía que ellos estaban jugando un juego sucio. Y ahora yo también iba a jugar. Solo que mi juego iba a ser más inteligente que el de ellos. Esa noche, antes de dormir, saqué el cuaderno y escribí una frase que me había dicho Tania en el registro. El silencio no es debilidad. A veces es estrategia. Y yo iba a ser muy estratégica. Los días que siguieron fueron los más solitarios de mi vida. No porque estuviera físicamente sola, sino porque estaba sola en medio de dos personas que supuestamente me amaban. Me volví un fantasma en mi propia casa. Marta y Carlos hablaban entre ellos como si yo no existiera. Hacían planes. Reían. Vivían. Y yo solo observaba desde mi rincón, invisible. Pero esa invisibilidad se convirtió en mi mayor ventaja. Empecé a notar patrones. Todos los martes, Marta salía de la casa alrededor de las 3 de la tarde. Decía que iba al gimnasio, pero volvía con bolsas de tiendas de muebles, con catálogos de casas, con revistas de decoración. Estaba planeando una vida nueva. Una vida que no me incluía. Los jueves, Carlos llegaba tarde. Decía que tenía reuniones de trabajo. Pero un jueves lo seguí. Me sentí mal haciéndolo, como si fuera una espía. Pero necesitaba saber la verdad. Lo vi entrar a una oficina de bienes raíces. Estuve parada en la esquina, escondida detrás de un poste, observando. Salió 40 minutos después con un folder lleno de papeles. Papeles que nunca me mostró. Esa noche revisé su chaqueta mientras él se duchaba. Encontré recibos. Uno era de una evaluación de una casa en un barrio caro. $350,000. Otra casa, en un barrio diferente, costaba $400,000. Mi casa, según la evaluación que Carlos había solicitado, valía $220,000. Habían pasado años desde que la compré por $85,000. El vecindario había mejorado. La zona se había desarrollado. Ahora era una propiedad valiosa. Y ellos lo sabían. Fotografié los recibos con mi celular viejo. Las fotos salieron borrosas, pero se podía leer lo importante. Guardé todo de vuelta exactamente como lo había encontrado. Cada noche, cuando ellos dormían, yo bajaba a la cocina. Me preparaba un té de manzanilla y me sentaba en la oscuridad, pensando.
planeando, tratando de entender el alcance completo de su traición. Una madrugada, mientras estaba ahí sentada, escuché pasos. Era Carlos. Bajó por agua. Me vio en la mesa y se sobresaltó. «Mamá, ¿qué haces despierta?» «No puedo dormir», dije simplemente. Se quedó parado ahí, incómodo. Durante unos segundos, vi a mi hijo, al niño que había sido, al que se metía en mi cama cuando tenía pesadillas, al que me abrazaba y me decía que yo era la mejor mamá del mundo. ¿Dónde estaba ese niño ahora? «¿Estás bien?», preguntó, pero su voz sonaba mecánica, como si estuviera cumpliendo con una obligación. «Estoy bien, hijo. Solo pensando en cosas de viejos». Asintió. Tomó su agua. Y se fue sin decir más. Esa interacción, tan fría y vacía, me dolió más que cualquier insulto de Marta. A la mañana siguiente, fui a visitar a Florinda, mi vieja amiga, la vecina que me había ayudado cuando Carlos era pequeño. Ella tenía ahora 82 años, pero seguía lúcida como siempre. Le conté todo, cada detalle, cada conversación que había escuchado, cada documento que había encontrado. Florinda me escuchó en silencio, tomando mi mano entre las suyas, que estaban llenas de arrugas pero seguían siendo cálidas. «Hortensia, ese muchacho se perdió. Y esa mujer es veneno puro», dijo cuando terminé de hablar. «Pero tú eres más inteligente que los dos juntos. No dejes que te quiten lo que es tuyo». «No sé qué hacer, Florinda. Es mi hijo. No quiero destruirlo». «No se trata de destruirlo. Se trata de protegerte. Porque ellos no van a detenerse. Lo que están planeando es robarte tu casa, tu vida, tu dignidad. Y tú no puedes permitirlo». Tenía razón. Lo sabía. Pero aceptarlo era doloroso. «¿Tienes los papeles originales de la casa?», preguntó Florinda. «Sí, los tengo guardados en mi habitación». «Tráemelos. Los voy a guardar aquí, en mi casa. Así estarán seguros». Esa misma tarde, mientras Marta y Carlos estaban en el trabajo, fui a mi habitación y saqué todos los documentos importantes. La escritura original de la casa. El testamento que había hecho años atrás. Las copias de los depósitos bancarios que mostraban que yo había pagado la casa completa. Todo. Los puse en una bolsa y se los llevé a Florinda. Ella los guardó en una caja fuerte que tenía escondida en su closet. «Aquí estarán seguros», me dijo. «Y si algo te pasa, yo sé qué hacer con ellos». La abracé. Era la primera vez en meses que sentía que alguien estaba de mi lado. Cuando volví a casa, Marta ya había llegado. Estaba en la sala, hablando por teléfono con alguien. Cuando me vio, cortó la llamada rápidamente. «¿Dónde estabas?», preguntó, como si tuviera derecho a saberlo. «Con Florinda. Es mi amiga. Esa vieja chismosa. No sé por qué sigues juntándote con ella». Me mordí la lengua. No respondí. Solo subí a mi habitación. Esa noche, durante la cena, Marta sacó el tema otra vez. «Hortensia, hablé con el dueño del departamento que te mencioné. Está dispuesto a darte un buen precio. $1,200 al mes. Y si pagas 6 meses adelantados, te hace descuento». Hice los cálculos mentalmente. $1,200 mensuales. Yo ganaba apenas 900 limpiando casas. ¿Cómo iba a pagar eso? «No puedo pagar eso», dije. «Por eso te decimos que vendas esta casa, mamá», intervino Carlos. «Con el dinero de la venta, podrías pagar el departamento por años. Y te sobraría para vivir tranquila». «¿Y ustedes qué harían con mi casa?». «Bueno, nosotros podríamos comprarla», dijo Marta, como si fuera lo más natural del mundo. «Te pagaríamos un precio justo. Y así todo quedaría en familia». Un precio justo. Seguramente muy por debajo del valor real. Y yo me quedaría sin nada mientras ellos se quedaban con mi patrimonio. «No quiero vender», dije firmemente. «Mamá, tienes que ser razonable», insistió Carlos. «Soy perfectamente razonable. Y mi respuesta es no». El ambiente se tensó. Marta dejó los cubiertos con fuerza sobre la mesa. Carlos me miró con frustración. «Está bien», dijo Marta con una sonrisa falsa. «No te presionamos.
Pero piénsalo. No había nada que pensar. Yo sabía exactamente lo que estaban haciendo. Esa noche no pude dormir otra vez. Me quedé mirando el techo, sintiendo como el peso de la traición me aplastaba el pecho. Pero entonces recordé algo que mi madre me había dicho antes de morir. Hija, en esta vida hay dos tipos de personas. Las que se dejan pisotear y las que aprenden a levantarse. Tú decides cuál quieres ser. Me levanté de la cama. Encendí la luz. Saqué mi cuaderno y empecé a escribir un plan. Si ellos querían jugar sucio, yo iba a jugar más inteligente. Pero necesitaba ayuda profesional. A la mañana siguiente, busqué en internet abogados especializados en derecho familiar y de propiedad. Encontré uno que ofrecía consulta gratuita la primera vez. Se llamaba Ignacio Gallés. Llamé y pedí una cita. Me dieron un turno para el viernes a las 10 de la mañana. El viernes llegó. Le dije a Marta que tenía cita con el médico. Ella apenas levantó la vista de su teléfono. La oficina del abogado Gallés estaba en un edificio modesto del centro. Subí al tercer piso por las escaleras porque el elevador estaba descompuesto. Cuando entré, una secretaria me recibió con amabilidad. Señora Chávez. Sí, soy yo. El licenciado la está esperando. Pase, por favor. Ignacio Gallés era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y una mirada bondadosa pero seria. Me invitó a sentarme. Cuénteme, señora Chávez, ¿en qué puedo ayudarla? Y entonces, por primera vez, solté todo. Le conté sobre Marta, sobre Carlos, sobre las conversaciones que había escuchado, sobre los documentos que había encontrado, sobre el miedo que sentía de perder mi casa. El abogado escuchó sin interrumpir. Tomaba notas de vez en cuando. Y cuando terminé, se reclinó en su silla y suspiró. Señora Chávez, lo que me está describiendo es un caso clásico de abuso patrimonial. Lamentablemente, es más común de lo que cree. Hijos que manipulan a sus padres mayores para quedarse con sus propiedades. ¿Qué puedo hacer? Primero, necesito ver todos los documentos que tenga. Escrituras, testamentos, cualquier papel que demuestre que usted es la única propietaria. Segundo, vamos a poner protecciones legales adicionales. Voy a redactar un documento que impida cualquier venta o transferencia de su propiedad sin su presencia física y verificación de identidad ante notario. ¿Cuánto costaría todo eso? La consulta de hoy es gratuita. Los trámites adicionales costarían alrededor de $500. Sé que es mucho dinero, señora. Pero es una inversión para proteger un patrimonio de más de $200,000. $500. Era casi todo lo que tenía ahorrado. Pero valía la pena. Lo haré, dije con determinación. Perfecto. Tráigame los documentos la próxima semana. Y señora Chávez, una cosa más. No le diga a nadie que vino aquí. Ni a su hijo ni a su nuera. Esto tiene que ser completamente confidencial hasta que tengamos todo protegido. Asentí. Salí de esa oficina sintiéndome diferente. Por primera vez en meses, sentía que tenía el control. Esa noche, en mi habitación, abrí mi cuaderno y escribí una nueva entrada. Hoy di el primer paso para proteger lo que es mío. Ya no soy la víctima. Ahora soy la estratega. Y cerré el cuaderno con una certeza que no había sentido en mucho tiempo. La guerra apenas estaba comenzando. Pero ahora yo tenía armas. La semana siguiente fue un baile cuidadoso de mentiras y silencios. Cada movimiento que hacía tenía que ser calculado. Cada palabra tenía que sonar natural. No podía despertar sospechas. El lunes por la mañana, mientras Marta y Carlos desayunaban, anuncié que iba a pasar el día con Florinda. Que ella no se sentía bien y necesitaba compañía. Otra vez con esa vieja, murmuró Marta, sin levantar la vista de su teléfono. Carlos no dijo nada. Ya ni siquiera fingía interesarse en mi vida. Salí de la casa con mi bolso viejo. Dentro llevaba todos los documentos que Florinda había guardado para mí. La escritura original. Las copias certificadas del registro. Los recibos que probaban que yo había pagado la casa completa. El camino a la oficina del abogado Gallés se me hizo eterno. Cada paso parecía pesarme el doble. No por cansancio,
sino por el peso de lo que estaba haciendo. Estaba tomando medidas legales contra mi propio hijo. Pero ya no había marcha atrás. Cuando llegué a la oficina, el abogado me estaba esperando. Extendí los documentos sobre su escritorio como si fueran cartas en un juego de póker. Y en cierto modo, lo eran. Ignacio los revisó uno por uno, con cuidado, tomando notas. De vez en cuando asentía o fruncía el ceño. Yo esperaba en silencio, con las manos sudorosas sobre mi regazo. Señora Chávez, estos documentos son sólidos. Usted es la única propietaria registrada. No hay ninguna ambigüedad. La casa es suya y solo suya. Sentí un pequeño alivio, pero él continuó. Sin embargo, hay algo que me preocupa. Su hijo ha estado haciendo consultas muy específicas en el registro. No solo sobre el valor de la propiedad, sino también sobre los procesos de transferencia. Esto me indica que está buscando maneras de facilitar una transición. ¿Qué significa eso? Significa que probablemente está consultando con alguien sobre cómo convencerla de firmar una transferencia de propiedad. O peor, cómo falsificar su firma. Las palabras me golpearon como piedras. Falsificar mi firma. Mi propio hijo. ¿Puede hacer eso? ¿Es legal? No, no es legal en absoluto. Es fraude. Y si lo intentan, podría haber consecuencias penales. Pero señora Chávez, para cuando se descubra el fraude, el daño ya estaría hecho. Podría tomar años revertir una transferencia fraudulenta. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a blindar su propiedad. Primero, voy a redactar una escritura de protección patrimonial. Es un documento que se registra y que establece que cualquier transferencia de su propiedad debe hacerse con su presencia física ante notario, con verificación de identidad y con un testigo independiente designado por usted. Y eso es suficiente. Es un primer paso muy importante. También voy a notificar formalmente al registro de propiedad de que usted ha puesto una alerta de fraude. Esto significa que si alguien intenta hacer cualquier movimiento con su propiedad, usted será contactada inmediatamente por 3 vías diferentes: correo certificado, llamada telefónica y correo electrónico. No tengo correo electrónico. Entonces vamos a crear uno ahora mismo. Es importante que usted tenga todas las herramientas para estar informada. Pasamos la siguiente hora configurando una cuenta de correo electrónico en mi celular viejo. Ignacio fue paciente, explicándome cada paso como si estuviera enseñándole a una niña. Pero no me ofendió. Necesitaba aprender. Ahora, señora Chávez, hay algo más que necesito preguntarle. ¿Ha hecho testamento? Sí, hace 5 años. Todo le dejo a Carlos. Es mi único hijo. Entiendo. Pero dadas las circunstancias actuales, ¿ha considerado modificar ese testamento? La pregunta me cayó como un balde de agua fría. Modificar mi testamento significaba aceptar completamente que mi hijo me había traicionado. Significaba cerrar una puerta que una parte de mí todavía quería mantener abierta. No sé si puedo hacer eso, dije con la voz quebrada. No tiene que decidir ahora. Pero piénselo. Un testamento puede modificarse en cualquier momento. Y puede incluir cláusulas de protección, condiciones, o incluso designar a otras personas u organizaciones. Asentí, aunque por dentro sentía un dolor profundo. ¿Realmente había llegado a este punto? ¿A considerar desheredar a mi propio hijo? Los documentos estarán listos en 3 días, continuó Ignacio. El costo total, como le mencioné, es de $500. Incluye todos los trámites, el registro de la protección patrimonial y 3 consultas de seguimiento. Saqué de mi bolso un sobre con billetes arrugados. Eran los ahorros de 6 meses limpiando casas. $500 contados uno por uno. Me dolió entregarlos, no por el dinero en sí, sino por lo que representaban. Horas de trabajo, pisos fregados, baños limpiados. Todo para protegerme de mi propia familia. Volveré el jueves, dije, guardando el recibo que me dio. Cuando salí de la oficina, el sol estaba alto. Caminé unas cuadras sin rumbo fijo, tratando de procesar todo. Necesitaba tiempo antes de volver a casa. Tiempo para recomponerme. Para ponerme la máscara de la madre que no sabía nada. Me senté en una banca del parque. Había niños jugando.
Madres vigilándolos. Una escena tan normal que me dolió verla. Recordé cuando Carlos era pequeño y yo lo traía a este mismo parque. Cómo corría y yo corría detrás de él. Cómo se reía cuando lo empujaba en los columpios. ¿En qué momento se rompió todo? Una señora mayor se sentó a mi lado. Tenía una bolsa con pan y comenzó a alimentar a las palomas. ¿Está bien, mijita?, me preguntó, aunque ella probablemente era menor que yo. Solo descansando, mentí. A veces el cansancio no es del cuerpo, sino del alma, dijo con sabiduría. Y ese es el más difícil de curar. Tenía razón. Estaba cansada del alma. Cuando finalmente volví a casa, ya era media tarde. Marta estaba en la sala, viendo televisión. Ni siquiera me saludó cuando entré. Subí a mi habitación y guardé el recibo del abogado en el fondo de mi cajón, debajo de la ropa interior. Ahí nadie buscaría. Los siguientes 3 días fueron una tortura. Tenía que actuar normal mientras por dentro contaba las horas para volver con el abogado. El miércoles por la noche, escuché otra conversación. Esta vez no fue accidente. Me paré intencionalmente cerca de su habitación después de que creyeran que yo estaba dormida. Ya hablé con el notario, decía Carlos. Dice que si logramos que firme una carta poder, podemos hacer la transferencia sin tanto problema. ¿Y cómo la convencemos de firmar eso? Le decimos que es para trámites bancarios, que necesita actualizar información en el banco por seguridad. Algo así. Ella no entiende de esas cosas. Tiene que ser pronto. Carlos, tu madre está actuando raro últimamente, como si sospechara algo. Está paranoica. Siempre ha sido así. Esas palabras me destrozaron. Paranoica. Así me llamaba mi hijo ahora. No preocupada. No inteligente. Paranoica. Volví a mi habitación con el corazón destrozado, pero con más determinación que nunca. Saqué mi cuaderno y anoté cada palabra que había escuchado. Fecha. Hora. Testigos. Ninguno, solo yo. Pero era evidencia de todas formas. El jueves llegó finalmente. Volví a la oficina del abogado con el pretexto de otra visita a Florinda. Ignacio tenía todos los documentos listos. Me explicó cada uno con paciencia. La escritura de protección patrimonial. La notificación al registro. La alerta de fraude. Todo estaba ahí, en papel oficial, con sellos y firmas. Ahora, señora Chávez, necesito que firme aquí, aquí y aquí. Pero primero léalo todo. Es importante que entienda cada palabra. Leí cada línea. Era un lenguaje legal complicado, pero Ignacio me lo explicó en palabras simples. Básicamente, estaba creando un escudo alrededor de mi propiedad. Un escudo que ni siquiera mi hijo podría penetrar sin mi consentimiento explícito y verificable. Firmé con mano temblorosa. Cada firma se sentía como una traición a Carlos, pero también como un acto de amor propio. De supervivencia. Estos documentos se registrarán hoy mismo, dijo Ignacio. Para mañana en la tarde, ya estarán en el sistema. Su propiedad estará protegida. ¿Y si ellos intentan algo antes de eso? Entonces tendremos evidencia de intento de fraude. Pero dudo que actúen tan rápido. Por lo que me ha contado, están planeando esto cuidadosamente. Van a intentar manipularla primero. Tenía razón. Y yo estaría preparada. Salí de la oficina con una copia de todos los documentos en mi bolso. Pasé por la casa de Florinda y le dejé otra copia. Ella las guardó junto con los originales. Estás haciendo lo correcto, Hortensia, me dijo, abrazándome. Sé que duele, pero esto es protegerte. Cuando llegué a casa, Marta y Carlos estaban cenando. Me miraron cuando entré. ¿Cómo está Florinda?, preguntó Carlos, sin mucho interés. Mejor. Solo necesitaba compañía. Hortensia, necesitamos hablar, dijo Marta de repente. Sentí como se me helaba la sangre. ¿Sabían algo? ¿Me habían seguido? ¿Sobre qué? Sobre tu seguridad financiera. Carlos y yo hemos estado pensando que sería bueno que actualizaras tu información bancaria. Por seguridad. Hay muchos fraudes últimamente. Ahí estaba. Exactamente como los había escuchado planear.
La carta poder disfrazada de ayuda. Ah, dije, tratando de sonar casual. ¿Qué tengo que hacer? Solo firmar unos papeles. Nosotros nos encargamos del resto. Déjame pensarlo, dije. Estoy cansada. Hablaremos mañana. Vi la frustración en los ojos de Marta, pero no podía presionar más sin levantar sospechas. Subí a mi habitación. Cerré la puerta con seguro. Y por primera vez en meses, sonreí. Ellos creían que me estaban casando, pero no sabían que yo ya había escapado de la trampa. Y más que eso, estaba preparando mi propia red. Saqué mi cuaderno y escribí una sola frase. La protección está activada. Ahora solo tengo que esperar a que muestren sus verdaderas intenciones. Y esperaría. Con paciencia. Con inteligencia. Y con toda la fuerza que una madre traicionada puede tener cuando finalmente decide defenderse. Los días que siguieron fueron una actuación constante. Cada mañana me levantaba y bajaba a desayunar como si nada hubiera cambiado. Como si no supiera lo que estaban planeando. Como si todavía fuera la madre ingenua que ellos creían que era. Pero por dentro, todo había cambiado. Ahora tenía un secreto. Un escudo invisible que ellos no podían ver. Y esa protección me daba una extraña sensación de poder en medio del dolor. Marta insistió varias veces más con lo de los papeles bancarios. Cada vez que lo mencionaba, yo ponía excusas diferentes. Que estaba cansada. Que no me sentía bien. Que lo haría la próxima semana. La veía frustrarse más y más, pero no podía forzarme sin revelar sus verdaderas intenciones. Una tarde, mientras yo estaba en mi habitación, escuché a Marta hablando por teléfono en la sala. Hablaba lo suficientemente alto como para que yo escuchara, aunque probablemente no se daba cuenta. No, papá, la vieja está siendo difícil. No quiere firmar nada. Sí, sé que tenemos que ser pacientes, pero ya llevamos meses en esto. No, Carlos es muy blando con ella. No se atreve a presionarla de verdad. Vieja. Así me llamaba cuando creía que yo no escuchaba. Ya ni siquiera se molestaba en usar mi nombre. Bajé las escaleras en silencio. Marta me vio y cortó la llamada inmediatamente. ¿Necesitas algo, Hortensia?, preguntó con esa sonrisa falsa. Solo voy a preparar té, dije tranquila. En la cocina, llené la tetera con agua y la puse en la estufa. Mientras esperaba que hirviera, miré por la ventana. El jardín que había plantado años atrás estaba descuidado. Las flores que tanto amaba estaban secas. Nadie las regaba ya. Nadie cuidaba de las cosas que a mí me importaban. Pero no era solo el jardín lo que estaba muriendo. Era toda mi vida en esta casa. Preparé mi té y volví a mi habitación. Desde la ventana, podía ver la casa de Florinda. Saber que ella tenía mis documentos, que alguien más sabía la verdad, me daba un poco de paz. Esa noche, durante la cena, Carlos anunció algo que me heló la sangre. Mamá, Marta y yo estuvimos pensando. Necesitamos hacer algunos arreglos en la casa. Reparaciones importantes. ¿Qué tipo de reparaciones? El techo tiene goteras. Las tuberías están viejas. La instalación eléctrica es peligrosa. Son cosas que no pueden esperar. Miré el techo. No había goteras. Las tuberías funcionaban perfectamente. La electricidad nunca había dado problemas. No he notado ningún problema, dije. Porque tú no entiendes de estas cosas, mamá. Pero yo contraté a un inspector y dice que hay que hacer trabajos urgentes. Estamos hablando de casi $15,000 en reparaciones. $15,000. Una cifra enorme. Y conveniente. ¿Y de dónde sacaríamos ese dinero?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Por eso te decimos que vendas la casa, intervino Marta. No tiene sentido invertir $15,000 en reparaciones de una casa tan vieja. Mejor vendemos, compramos algo nuevo, y nos evitamos todos estos problemas. Ahí estaba otra vez. El mismo discurso. La misma trampa disfrazada de ayuda. Déjenme pensarlo, dije, aunque no había nada que pensar. No hay mucho tiempo para pensar, mamá. El inspector dice que si no reparamos el techo pronto, podría colapsar. Era mentira. Todo era mentira.
pero lo decían con tanta convicción que a alguien menos alerta les hubiera creído. Me levanté de la mesa sin terminar mi comida. Estoy cansada. Me voy a acostar. En mi habitación, saqué mi cuaderno y anoté todo. La nueva estrategia de intimidación. Los $15,000 falsos. Las reparaciones inventadas. Todo quedó registrado con fecha y hora. Los siguientes días fueron peores. Marta comenzó a actuar como si ya fuera la dueña de la casa. Invitaba a sus amigas sin avisarme. Movía mis cosas del lugar. Un día bajé y encontró que había quitado todas las fotos familiares de las paredes. Las había reemplazado con cuadros modernos que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en un mes. ¿Dónde están las fotos de mi familia?, pregunté, tratando de mantener la calma. Las guardé en una caja en el garaje. Estaban muy viejas y deterioradas. Le daban a la casa un aspecto triste. Aspecto triste. Mis recuerdos, mi historia, mi vida, todo reducido a un aspecto triste. Fui al garaje y encontré la caja. Estaba tirada en un rincón, entre herramientas y trastos viejos. La abrí con manos temblorosas. Ahí estaban todas las fotos. La de mi boda. La de Carlos bebé. La de mi madre. Todas arrumbadas como basura. Las saqué con cuidado y las llevé a mi habitación. Las coloqué sobre mi cómoda. Si no podía tenerlas en las paredes de la casa, al menos las tendría en mi espacio. Pero lo peor no fueron las fotos. Lo peor vino una semana después. Llegué del trabajo un martes por la tarde y encontré a Marta con una pareja desconocida en la sala. Estaban mirando la casa, abriendo closets, revisando las habitaciones. ¿Quiénes son estas personas?, pregunté. Ah, Hortensia, ellos son los señores Muñoz. Están interesados en comprar una casa en esta zona. Les estaba mostrando la nuestra para que vean el potencial. Esta casa no está en venta. Todavía no, dijo Marta con una sonrisa. Pero pronto lo estará. Solo estamos adelantando el proceso. Los señores Muñoz se veían incómodos. Claramente no sabían que yo era la dueña y que no había autorizado nada de esto. Disculpen, les dije directamente a ellos. Pero ha habido un malentendido. Yo soy la dueña de esta casa y no está en venta. No ahora, no pronto, no nunca. La cara de Marta se puso roja de ira. Pero no podía decir nada delante de los extraños. Los señores Muñoz se disculparon y se fueron rápidamente. Cuando la puerta se cerró, Marta explotó. ¿Por qué hiciste eso? Los acabas de espantar. Ellos estaban dispuestos a pagar $250,000 en efectivo. Porque esta casa no está en venta. Y no tienes ningún derecho a mostrarla como si fuera tuya. Esta casa va a ser nuestra. ¿Por qué no lo entiendes? Carlos es tu único hijo. Todo lo tuyo va a ser de él eventualmente. Eventualmente. Cuando yo muera. Pero adivina qué, Marta. Todavía estoy viva. Y mientras esté viva, esta casa es mía. Era la primera vez que le respondía así. La primera vez que dejaba salir algo de la rabia que había estado guardando. Marta me miró con odio puro. Un odio que ya ni siquiera intentaba esconder. Eres una egoísta. Una vieja egoísta que no piensa en el futuro de su hijo. Pensar en mi hijo es exactamente lo que he hecho toda mi vida. Pero ya no más. Ahora voy a pensar en mí. Subí a mi habitación temblando de rabia y dolor. Cerré la puerta y me dejé caer en la cama. Las lágrimas finalmente salieron. Lloré por todo. Por la traición. Por la pérdida. Por el hijo que había amado y que ahora era un extraño. Esa noche, Carlos tocó a mi puerta. Mamá, tenemos que hablar. No tengo nada que hablar contigo. Por favor, abre. Abrí la puerta. Mi hijo estaba ahí parado, pero ya no lo reconocía. Mamá, Marta se pasó hoy. Lo siento, pero tienes que entender que estamos tratando de ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Trayendo extraños a mi casa sin mi permiso? ¿Tratando de vender mi propiedad sin mi consentimiento? Eso es ayudar. Estamos pensando en el futuro. En todos nosotros. No, Carlos. Están pensando en ustedes. Solo en ustedes.
Yo ya no existo en sus planes excepto como un obstáculo que tienen que remover. No es así, mamá. Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me miraste como tu madre y no como un problema que resolver? Se quedó callado, porque no tenía respuesta. Eso pensé, dije, y le cerré la puerta en la cara. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama, mirando las fotos que había rescatado del garaje. Carlos de bebé, Carlos de niño, Carlos graduándose. ¿Dónde estaba ese muchacho ahora? ¿En qué momento lo había perdido? A la mañana siguiente, mientras ellos dormían, bajé y encontré el celular de Marta sobre la mesa de la cocina. Lo había dejado cargando y no tenía contraseña. Sé que estuvo mal. Sé que invadir la privacidad de alguien no está bien. Pero necesitaba saber hasta dónde llegaba esto. Abrí sus mensajes. Había un grupo de chat con sus amigas. Leí con horror. Chicas, ya no aguanto a esta vieja. Es tan terca. No entiende que le estamos haciendo un favor. ¿Por qué no la meten a un asilo? Mi tía hizo eso con su suegra y problema resuelto. Lo he pensado. Pero Carlos es muy blando. Todavía tiene ese complejo de buen hijo. Dale tiempo. Con un poco más de presión, va a ceder. Seguí leyendo. Había fotos de casas que querían comprar. Había cálculos de cuánto dinero tendrían después de vender mi propiedad. Había planes completos de una vida que construirían sobre las cenizas de la mía. Fotografié todo con mi celular. Cada mensaje, cada foto, cada palabra venenosa. Cuando terminé, dejé el teléfono exactamente donde lo había encontrado y volví a mi habitación. Esa evidencia se sumó a mi colección. Al cuaderno, a los documentos, a las grabaciones que había empezado a hacer de sus conversaciones. Ellos creían que yo era tonta, que era débil, que no sabía usar la tecnología, que no entendía lo que estaban haciendo. Se equivocaban. Entendía perfectamente. Y estaba documentando cada paso. Porque sabía que llegaría el día en que toda esa evidencia sería necesaria. El día en que tuviera que mostrarle al mundo quiénes eran realmente Carlos y Marta. Y ese día se acercaba cada vez más. El momento llegó de una forma que no esperaba. No fue dramático. No fue explosivo. Fue silencioso y frío, como todo lo que había planeado durante meses. Era un viernes por la tarde. Yo estaba en la cocina preparando café cuando sonó el timbre. Fui a abrir y me encontré con un hombre de traje que sostenía un portafolio. Señora Hortensia Chávez. Sí, soy yo. Soy el notario Romario Fagundes. Su hijo Carlos me contrató para hacer una transferencia de propiedad. Me pidió que viniera hoy para que usted firmara los documentos. Sentí como la sangre se me helaba, pero mantuve la calma. Esta era la prueba final que necesitaba. Una transferencia de propiedad. Sí, señora. Los documentos para transferir esta casa a nombre de su hijo. Él me dijo que usted ya estaba de acuerdo y que solo faltaba su firma. ¿Puede mostrarme los documentos? El notario abrió su portafolio y sacó un folder grueso. Eran los papeles de transferencia. Todo estaba preparado. Solo faltaba mi firma para que yo perdiera mi casa. En ese momento, Carlos y Marta bajaron las escaleras. Habían estado esperando arriba, listos para presenciar mi derrota. Mamá, este es el notario del que te hablamos, dijo Carlos con una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora. Solo tienes que firmar aquí y aquí. Es un trámite rápido. Un trámite rápido para quitarme mi casa. No es quitarte nada, mamá. Es solo poner la casa a mi nombre. Pero tú vas a seguir viviendo aquí. Nada va a cambiar. Miré a mi hijo. A este hombre que había crecido en mi vientre. Que había mamado de mi pecho. Al que había criado sola con todo el amor del mundo. Y lo vi claramente por primera vez. Ya no era mi hijo. Era un extraño movido por la codicia. Señor notario, dije con voz firme. ¿Usted sabe que yo nunca autoricé esta transferencia? ¿Que yo nunca pedí hacer este trámite? El notario se puso incómodo. Su hijo me dijo que usted estaba de acuerdo. Que esto era algo que habían hablado en familia. Él mintió.
Yo nunca he estado de acuerdo con esto. Y no voy a firmar nada. Mamá, no seas ridícula, intervino Marta. Ya hablamos de esto 1000 veces. Es por tu propio bien. Mi propio bien sería que ustedes dejaran de intentar robarme. No es robar. Es tu hijo, gritó Marta, perdiendo finalmente la compostura. Señor notario, continué, ignorando a Marta. Quiero que sepa que esta casa está protegida por una escritura de protección patrimonial registrada en el registro público de la propiedad. Cualquier intento de transferencia sin mi consentimiento explícito y verificable es fraude. Y está documentado. Vi cómo la cara de Carlos se ponía pálida. El notario comenzó a revisar sus papeles nerviosamente. ¿Protección patrimonial? Señor Chávez, usted no me mencionó nada de eso. Porque él no sabía, dije. Porque lo hice en secreto. Porque sabía que esto iba a pasar. Saqué de mi bolsillo una copia del documento que el abogado Gallés había registrado. Se lo entregué al notario. Él lo leyó con atención creciente. Señora Chávez tiene razón. Esta propiedad tiene protecciones legales muy específicas. Yo no puedo proceder con esta transferencia sin verificaciones adicionales que no se me proporcionaron. Señor Chávez, usted me dio información incompleta. Espere, debe haber un error, dijo Carlos, sudando. No hay ningún error, respondí. Lo que hay es un intento de fraude. Y está documentado. Tengo grabaciones. Tengo mensajes. Tengo testigos. Tengo todo. Marta me miró con odio puro. Maldita vieja, nos estuviste espiando. Me estuve protegiendo. ¿Qué es diferente? El notario cerró su portafolio rápidamente. Señores, yo no puedo ser parte de esto. Si hay disputas familiares, deben resolverlas por otras vías. No voy a arriesgar mi licencia. Buenos días. Y se fue, dejando a Carlos y Marta parados en la sala, derrotados. Hubo un silencio pesado. Entonces Carlos finalmente habló. Mamá, esto no tenía que ser así. Tienes razón. No tenía que ser así. Ustedes decidieron que fuera así. Ustedes decidieron verme como un obstáculo en lugar de como una madre. Ustedes decidieron conspirar para robarme lo que me costó toda una vida conseguir. No íbamos a robarte. Iba a seguir siendo tuyo, gritó Carlos. Mentira. Leí los mensajes de Marta con sus amigas. Sé que en cuanto tuviera la casa a su nombre, me iban a meter a un asilo o me iban a obligar a irme. Sé todo, Carlos. Todo. Marta se adelantó, con los puños apretados. ¿Y qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Denunciar a tu propio hijo? No voy a hacer nada. Ustedes van a hacer algo. Se van a ir de mi casa. Hoy. ¿Qué? Carlos no podía creer lo que escuchaba. Escuchaste bien. Quiero que empaquen sus cosas y se vayan. Esta es mi casa y ya no son bienvenidos aquí. No puedes echarnos así, dijo Marta. Tenemos derechos. Hemos vivido aquí por años. Ustedes no tienen ningún derecho. Nunca pagaron renta. Nunca contribuyeron con nada. Solo planearon robarme. Y ahora se van. Mamá, por favor, suplicó Carlos. No tenemos a dónde ir. Esas palabras casi me quiebran. Casi. Porque por un momento vi al niño que había sido. Pero luego recordé todo. Las conversaciones que había escuchado. Los mensajes que había leído. Los documentos de transferencia que acababan de intentar hacerme firmar. Deberían haber pensado en eso antes. Tienen hasta mañana al mediodía para irse. Esto es abuso, gritó Marta. Eres una madre horrible. Una madre horrible que trabajó 3 empleos para darle todo a su hijo. Una madre horrible que sacrificó toda su vida para que él tuviera educación. Una madre horrible que compró esta casa para darle seguridad. Sí, Marta. Soy horrible por no dejarme robar. Subí a mi habitación y cerré la puerta con seguro. Mis manos temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Pero lo había hecho. Finalmente había dicho la verdad. Finalmente me había defendido. Escuché gritos abajo.
Escuché cosas rompiéndose. Escuché a Marta maldiciendo. Escuché a Carlos llorando. Pero no bajé. No abrí la puerta. Me quedé sentada en mi cama, abrazando una foto vieja de Carlos cuando era bebé, llorando en silencio. Esa noche no dormí. Escuché cómo empacaban. Escuché cajones abriéndose y cerrándose. Escuché discusiones. Escuché todo el proceso de su partida. A la mañana siguiente, cuando salí de mi habitación, ellos ya se habían ido. Dejaron las llaves sobre la mesa de la cocina. No dejaron nota. No dejaron explicación. Solo se fueron. Caminé por la casa vacía. Su habitación estaba destrozada. Habían dejado basura por todos lados. Ropa que no querían. Muebles rotos. Era su última forma de venganza. Destruir lo que no podían llevarse. Me senté en la sala y miré alrededor. La casa se sentía diferente. Más grande. Más silenciosa. Y por primera vez en años, mía. Llamé a Florinda. Ella vino inmediatamente. Lo hiciste, dijo, abrazándome. Estoy orgullosa de ti. No siento orgullo. Solo siento dolor. El dolor es parte de sanar. Pero hiciste lo correcto. Pasamos el día limpiando la casa, recogiendo los destrozos que Carlos y Marta habían dejado. Era como limpiar los escombros de una guerra. Cuando terminamos, Florinda me preparó té. ¿Y ahora qué?, me preguntó. Ahora vivo. Por primera vez en años, vivo solo para mí. Pero sabía que no había terminado. Carlos y Marta no se iban a rendir tan fácilmente. Esto era solo el principio de algo más grande. Y tenía razón. 3 días después, recibí una carta certificada. Era una demanda. Carlos me estaba demandando por desalojo injustificado y por daños emocionales. Pedía una compensación de $50,000. Leí la carta y no pude evitar reírme. Una risa amarga, pero risa al fin. Mi hijo, al que le había dado todo, me estaba demandando. Llamé al abogado Gallés. Señora Chávez, no se preocupe. Esta demanda no tiene fundamento. Usted tiene todo el derecho de decidir quién vive en su casa. Y tenemos toda la evidencia de lo que ellos intentaron hacer. ¿Qué hacemos? Ahora viene lo mejor. Vamos a contrademandar. Por intento de fraude. Por conspiración para cometer fraude patrimonial. Y vamos a ganar. Y así comenzó la batalla legal. Una batalla que yo no había querido, pero que estaba preparada para pelear. Porque ya no era la mujer que se quedaba callada. Ya no era la madre que aceptaba todo por amor. Ahora era una mujer que sabía su valor. Y que no iba a permitir que nadie, ni siquiera su propio hijo, se lo quitara. La guerra había comenzado. Pero esta vez, yo tenía las armas. Los siguientes meses fueron como vivir en una tormenta constante. El abogado Gallés presentó la contrademanda y todo se volvió oficial. Ya no era solo un conflicto familiar. Ahora era un caso legal. Carlos y Marta contrataron a un abogado. Un hombre joven y agresivo llamado Antonio Gallés, curiosamente con el mismo apellido que mi abogado, pero sin ninguna relación familiar. Comenzaron a difundir su versión de la historia. Que yo era una madre cruel. Que los había echado a la calle sin razón. Que estaba senil y no sabía lo que hacía. La primera audiencia fue devastadora. Tuve que sentarme en una sala fría frente a mi hijo y escuchar cómo su abogado me describía como una mujer mentalmente inestable, paranoica, incapaz de tomar decisiones racionales. Mi cliente solo quería ayudar a su madre, decía el abogado de Carlos. Pero ella malinterpretó sus intenciones y los expulsó violentamente de la casa. Violentamente. Como si yo hubiera usado fuerza física. Como si no hubiera sido ellos los que destrozaron la habitación antes de irse. Entonces habló Ignacio, mi abogado. Presentó las grabaciones. Los mensajes del celular de Marta. Los documentos que probaban que Carlos había intentado transferir mi propiedad sin mi consentimiento. La declaración del notario Fagundes, confirmando que Carlos le había dado información falsa. Vi cómo la cara de Carlos se ponía roja. Como Marta miraba hacia otro lado. La verdad estaba saliendo a la luz y ellos no podían esconderse. El juez, una mujer mayor llamada Paulina Muñoz,
revisó toda la evidencia con expresión seria. Esto es muy grave, dijo finalmente. Lo que veo aquí es un intento claro de apropiación fraudulenta de propiedad. Señor Chávez, ¿tiene algo que decir en su defensa? Carlos se levantó, con lágrimas en los ojos. Su señoría, yo solo quería asegurar el futuro. Mi madre está mayor y pensé que sería mejor que yo manejara sus bienes. Nunca fue mi intención hacerle daño. ¿Y por eso intentó hacer una transferencia de propiedad a sus espaldas? Sin informarle al notario sobre las protecciones legales existentes. Carlos no supo qué responder. La juez continuó. Voy a ser clara. La demanda del señor Chávez queda desestimada. No existe base legal para reclamar daños cuando el desalojo fue justificado. Además, ordeno una investigación por posible fraude. Esta audiencia queda suspendida hasta que se complete dicha investigación. Salí de la sala sintiendo una mezcla extraña de alivio y dolor. Había ganado esta batalla, pero seguía siendo una guerra contra mi propio hijo. Afuera del juzgado, Marta me esperaba. Se acercó con furia en los ojos. Esto no va a quedar así, vieja. Vamos a apelar. Vamos a luchar hasta que esa casa sea nuestra. La casa nunca será suya, Marta. Nunca. Carlos es tu único hijo. Todo lo tuyo le pertenece por derecho. Por derecho de hijo, tal vez, pero no por derecho de ladrón. Me alejé antes de que pudiera responder. No tenía sentido seguir hablando con ella. Las semanas siguientes fueron una pesadilla mediática. Marta comenzó a publicar en redes sociales fotos viejas de ella y Carlos con mensajes sobre madres ingratas, historias inventadas sobre cómo yo los había maltratado, publicaciones pidiendo apoyo y compasión. Mi suegra nos echó a la calle sin piedad. Después de años de cuidarla y ayudarla, así nos paga. Las apariencias engañan. No todas las madres son santas. Sus amigas compartían las publicaciones. Extraños comentaban cosas horribles sobre mí. Me llamaban monstruo, desalmada, mala madre. Florinda me mostró algunas de las publicaciones en su teléfono. Yo no tenía redes sociales, pero ella sí. No les hagas caso, Hortensia. La gente que importa conoce la verdad. Pero dolía. Cada comentario era como una puñalada. Ver cómo mi nombre era arrastrado por el lodo. Ver cómo mi hijo permitía que su esposa me difamara públicamente. Entonces Ignacio tuvo una idea. Señora Chávez, necesitamos contar su versión. De manera oficial. Con toda la evidencia. ¿Cómo? Hay un periodista que conozco. Hace reportajes de investigación sobre fraudes familiares. Si usted está de acuerdo, podemos darle acceso a toda la documentación. Él escribirá un artículo con la verdad completa. Al principio dudé. No quería más publicidad. Pero luego pensé en todas las otras mujeres mayores que probablemente estaban pasando por lo mismo. Que estaban siendo manipuladas por sus propios hijos. Que no sabían cómo defenderse. Hagámoslo, dije finalmente. El periodista se llamaba Tales Pacheco. Era un hombre de unos 40 años. Serio pero amable. Vino a mi casa con una grabadora y un cuaderno. Le conté todo. Desde el principio. Cómo había trabajado toda mi vida. Cómo había comprado la casa. Cómo Carlos había cambiado después de casarse con Marta. Las conversaciones que había escuchado. Los documentos que había encontrado. Todo. Le mostré mi cuaderno con todas las anotaciones. Las fotos de los mensajes de Marta. Las grabaciones. Los recibos del registro de propiedad. Toda la evidencia que había reunido durante meses. Tales escuchaba en silencio, tomando notas. De vez en cuando sacudía la cabeza con incredulidad. Señora Chávez, esto es más común de lo que la gente cree. Pero usted hizo algo que pocas personas mayores hacen. Se defendió. Documentó todo. Tomó acción legal. No tenía otra opción. Siempre hay opciones. Mucha gente elige quedarse callada por miedo o por vergüenza. Usted eligió luchar. El artículo se publicó 2 semanas después. Se tituló El robo silencioso, cómo los hijos despojan a sus padres de su patrimonio.
Era devastador. Tales había incluido toda la historia, con nombres cambiados para proteger la privacidad, pero con todos los detalles. Los mensajes de Marta hablando de meterme a un asilo. Las solicitudes de Carlos al registro de propiedad. El intento de transferencia fraudulenta con el notario. Todo estaba ahí. El artículo se volvió viral. Miles de personas lo compartieron. Cientos comentaron con sus propias historias similares. Madres y padres mayores que estaban siendo despojados por hijos codiciosos. Y entonces comenzó el verdadero colapso de Carlos y Marta. La empresa donde trabajaban vio el artículo. Aunque usaba nombres falsos, algunos colegas reconocieron los detalles. La historia llegó a recursos humanos. Ambos fueron llamados a dar explicaciones. Carlos fue suspendido temporalmente mientras la compañía investigaba si había usado recursos de la empresa para sus planes. Marta fue despedida directamente por violación del código de ética. Sus amigos comenzaron a alejarse. Las mismas personas que habían comentado en sus publicaciones apoyándola, ahora las borraban. Nadie quería estar asociado con alguien que había intentado robarle a su suegra mayor. El departamento donde vivían era caro. Sin sus trabajos, no podían pagar la renta. Tuvieron que mudarse a un lugar más pequeño y económico en las afueras de la ciudad. Me enteré de todo esto por Florinda, que tenía una prima que conocía a alguien que los había visto. Yo no buscaba información sobre ellos. Pero las noticias llegaban de todas formas. Carlos intentó contactarme varias veces. Llamadas que yo no contestaba. Mensajes que yo borraba sin leer. Una vez vino a tocar a mi puerta. Yo lo vi por la ventana, pero no abrí. «Mamá, por favor. Tenemos que hablar», gritaba desde afuera. Pero yo no bajé. No tenía nada que hablar con él. Finalmente dejó una carta debajo de la puerta. La recogí con manos temblorosas y la leí. «Mamá, sé que cometí errores. Sé que te lastimé. Pero sigo siendo tu hijo. No puedes cerrarme las puertas para siempre. Perdí mi trabajo. Marta está enferma de los nervios. Estamos pasando por un momento muy difícil. Te necesitamos. Te necesitamos». Esas dos palabras que antes me hubieran hecho correr a ayudarlos, ahora solo me producían una risa amarga. Me necesitaban ahora que no tenían nada. Me necesitaban ahora que habían perdido todo. Pero cuando yo los necesité, cuando necesité respeto y dignidad de mi propia casa, ellos no estuvieron ahí. Guardé la carta en mi cajón junto con todas las demás evidencias. No la respondí. Una tarde, el abogado Gallés me llamó con noticias. «Señora Chávez, el fiscal decidió no proceder con cargos criminales contra su hijo. Considera que con la pérdida de su trabajo y la exposición pública, ya ha sufrido suficiente consecuencia. Pero la orden de protección patrimonial se mantiene permanentemente. Eso significa que terminó. Legalmente, sí. Él no puede volver a intentar nada con su propiedad. Está todo protegido. Y si lo intenta, entonces sí enfrentará cargos criminales». Colgué el teléfono sintiendo que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Había terminado. La batalla legal había terminado. Pero la batalla emocional seguía. Porque cada noche, antes de dormir, seguía viendo la cara de Carlos cuando era niño. Seguía recordando cómo me abrazaba. Cómo me decía que me amaba. Y esos recuerdos dolían más que cualquier traición. Una noche, estaba sentada en la sala tomando mi té cuando alguien tocó a la puerta. Miré por la ventana y vi a Carlos. Solo. Sin Marta. Se veía diferente. Más delgado. Más viejo. Derrotado. Por un momento, casi abro la puerta. Casi dejo entrar a mi niño para consolarlo. Pero entonces recordé todo. Y la puerta se quedó cerrada. Carlos se quedó parado afuera por casi una hora. Esperando. Llorando. Suplicando. «Mamá, lo siento. Lo siento mucho. Por favor, perdóname». Pero yo no abrí. Porque perdonar no significaba olvidar. Y definitivamente no significaba volver a confiar. Cuando finalmente se fue, me quedé sentada en la oscuridad, llorando en silencio. Había ganado mi casa. Había protegido mi patrimonio. Había defendido mi dignidad. Pero había perdido a mi hijo.
y esa pérdida nunca iba a sanar completamente. Han pasado 6 meses desde aquella noche en que Carlos estuvo parado frente a mi puerta. 6 meses de silencio. 6 meses de reconstrucción. La casa se siente diferente ahora. Más tranquila. Ya no hay tensión en el aire. Ya no hay miradas llenas de desprecio. Ya no hay conspiraciones susurradas detrás de puertas cerradas. Volví a colgar las fotos en las paredes. Todas las que Marta había arrumbado en el garaje. Mi boda. Carlos de bebé. Mi madre. Mi historia está de vuelta donde pertenece. Renové el jardín. Planté nuevas flores. Rosas, jazmines, gardenias. Cada mañana salgo a regarlas con mi taza de café en la mano. Es mi momento de paz. Florinda viene a visitarme cada tarde. Tomamos té de manzanilla y hablamos de todo y de nada. Ella fue mi única aliada cuando todo se derrumbó. Y ahora es mi mejor compañía. El abogado Gallés cerró el caso oficialmente el mes pasado. Todos los documentos están en orden. Mi casa está protegida. Nadie puede tocarla sin mi consentimiento explícito. Dejé un testamento nuevo. La casa irá a una organización que ayuda a mujeres mayores en situaciones de abuso familiar. Carlos no recibirá nada. Esa decisión me costó noches de llanto. Pero era necesaria. Porque un hijo que intenta robarte no merece tu herencia. Carlos sigue intentando contactarme. Una vez al mes, aproximadamente. Un mensaje. Una carta. Una llamada que no contesto. Siempre diciendo lo mismo. Que lo siente. Que cometió un error. Que Marta lo manipuló. Pero nunca dice la verdad completa. Nunca admite que él también quería quedarse con mi casa. Que él también conspiró. Que él eligió quedarse callado cuando ella me humillaba. La última carta que recibí fue diferente. Me contaba que se había separado de Marta. Que ella se había ido con otro hombre que tenía dinero. Que ahora él estaba completamente solo y sin trabajo estable. Y pedía volver. Pedía una segunda oportunidad. Prometía que todo sería diferente. Leí la carta sentada en mi sillón. El mismo sillón donde lo amamanté. Donde curé sus rodillas raspadas. Donde le leí cuentos antes de dormir. Y lloré. Lloré por el hijo que tuve. Por el niño que amé con todo mi ser. Por el hombre que pudo haber sido y que eligió no ser. Pero no respondí la carta. Porque algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así. Una tarde, mientras regaba mis flores, vi a una mujer joven en la calle. Llevaba a un niño de la mano. El niño tropezó y ella lo levantó con tanto amor en los ojos que sentí una punzada en el pecho. Así miraba yo a Carlos. Con ese mismo amor incondicional. Con esa misma certeza de que haría cualquier cosa por él. Y lo hice. Di todo. Sacrifiqué todo. Trabajé hasta que mis manos sangraron. Ahorré cada centavo. Construí un futuro para él. Pero él lo vio como debilidad. Como algo que podía explotar. Esa fue su elección. No mía. Entré a la casa y me preparé un té. Me senté junto a la ventana, mirando mi jardín. Las flores que había plantado estaban creciendo hermosas. Fuertes. Resistentes. Como yo. Florinda llegó poco después con pan dulce que había horneado. ¿Cómo estás hoy, Hortensia? En paz, respondí. Y era verdad. Carlos volvió a escribir. Sí, pero ya no importa. ¿No te duele? Por supuesto que me duele. Me dolerá siempre. Pero el dolor ya no me paraliza. Ya no me define. Florinda asintió con sabiduría. Hiciste lo correcto. Protegerte no te hace mala madre. Te hace mujer fuerte. Esa noche, antes de dormir, saqué mi cuaderno. El mismo donde había documentado cada traición. Cada mentira. Cada plan que tenían contra mí. Y escribí una última entrada. Hoy cierro este capítulo. No con odio, sino con aceptación. Perdí a mi hijo, pero me encontré a mí misma. Aprendí que el amor propio no es egoísmo. Que defenderse no es crueldad. Que decir no es un acto de dignidad. Carlos eligió la codicia sobre el amor. Eligió a Marta sobre su madre. Eligió el dinero sobre la familia.
Y esas fueron sus elecciones, no las mías. Yo elegí sobrevivir. Elegí luchar. Elegí no ser víctima. Esta casa es mía. Mi vida es mía. Mi paz es mía. Y nadie, nunca más, me la va a quitar. Cerré el cuaderno y lo guardé en el cajón. Ya no lo necesitaba. La guerra había terminado. Y yo había ganado. No ganó el dinero. No ganó la propiedad. No ganó la venganza. Gané algo mucho más valioso. Gané mi dignidad. Mi autonomía. Mi derecho a vivir en paz en la casa que construí con mis propias manos. Me acosté en mi cama, en mi habitación, en mi casa. Cerré los ojos y, por primera vez en años, dormí profundamente. Sin pesadillas. Sin miedo. Sin culpa. Porque había aprendido la lección más difícil que una madre puede aprender. Que amar a un hijo no significa dejarse destruir por él. Que ser madre no significa ser esclava. Que el sacrificio tiene límites. Y que a veces, el acto de amor más grande es cerrar una puerta. No por odio, sino por amor propio. Esta es mi victoria. No necesité gritar. No necesité venganza. Solo necesité verdad, paciencia y la fuerza para decir basta. Y eso fue suficiente. La puerta está cerrada. Mi jardín florece. Mi té está caliente. Y yo, Hortensia Chávez, a mis 67 años, finalmente vivo para mí. Esta es mi justicia. Silenciosa. Digna. Poderosa.